Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos nuestros amigos de Historias sin Sombras. Les saludamos una vez más en un nuevo episodio de nuestro programa, siempre por la emisora de Querigma Radio y también saliendo a través del podcast de el Centro de Estudios y Liderazgo Público Oikonomos por YouTube. En esta oportunidad me acompaña Ángelo Palomino y Ángelo, ¿nos podrías saludar? Hola Saray, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y también a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos escuchan constantemente semana a semana a través de Querigma Radio y por supuesto que también puede acceder a este material como podcast, como tú bien lo decías, ¿no es cierto? A través de nuestras redes sociales ahí en YouTube, en Economs, ¿no es cierto? Y por supuesto escucharlo de manera diferida. Así que vaya un tremendo saludo y una gran bendición para cada uno de ellos. Muchas gracias, Ángelo. Bueno, en este programa del día de hoy, al igual que los últimos que hemos estado abordando en torno a la contingencia, pero también ayudándonos a través del relato histórico y profético para poder comprender lo que ocurre, ¿cierto?, en Europa del Este, para poder contribuir a desarrollar un entendimiento mucho más acabado de lo que está ocurriendo en nuestras naciones. Hemos querido apartar este capítulo también especial en torno a conocer la figura de Vladimir Putin. Por tanto, este programa estará dedicado especial a ir revisando un poco de su historia, de su pensamiento y comentando, pero también siempre haciendo esa pasada tan especial y primordial que es el entendimiento, ¿cierto?, desde el Espíritu Santo, desde Dios, para poder conducirnos en una lectura correcta, en base a la visión del reino sobre lo que ocurre en nuestras naciones. Así que, ¿qué tal, Ángelo, si nos comentas brevemente, partiendo por algunos hitos o pasajes en torno a la vida de Vladimir Putin? Así es, hoy queremos conversar justamente de este personaje que tú acabas de mencionar, Saray, sobre Vladimir Putin. Hoy día, ¿no es cierto?, muy conocido porque este líder ruso hace, ¿no es cierto?, algunos cuantos días atrás nada más, hace muy poco, le declaró la guerra a Ucrania, invadió Ucrania, en una acción que probablemente el mundo en general no se lo esperaba. Sin duda, muchos agentes de inteligencia sí lo sabían, líderes políticos también probablemente estaban informados de que esto era una opción, pero gran parte del mundo probablemente no cabía en su cabeza la posibilidad de que hubiera una guerra de las proporciones de las que hemos estado viendo durante estos días. En los días, ¿no es cierto?, en los que transcurre hoy esta guerra, nosotros también estamos, mientras tanto, ¿no es cierto?, grabando este episodio. Y hay que decir que Vladimir Putin nació el 7 de octubre de 1952 en San Petersburgo, ¿ya? Conocida en ese entonces como Leningrado, ¿ya? Y conocida como Leningrado porque él nace en la Rusia bolchevique, la Rusia dictatorial, la Rusia que formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Él forma parte entonces de este país, de Rusia, y nace en ese contexto, ¿no? Él crece entonces en medio de la Unión Soviética, en medio de todo lo que eso significa, en medio de hecho, particularmente en medio de una familia de obreros. Su padre fue su padre fue Vladimir Spiridonovich, y fue voluntario para el servicio submarino contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Él vivió bastantes situaciones bien complejas, lo que significa, por supuesto, estar en medio de una guerra. De hecho,
traicionaron a su unidad en medio de esta guerra, y el padre de Putin logró escapar y sumergirse en un pantano respirando a través de una caña hueca, o sea, algo literal de película, ¿no? Y que da cuenta probablemente de el tipo de historias que seguramente Vladimir Putin escuchaba cuando pequeño, ¿no? Seguro si él escuchaba a sus padres y sus padres tenían historias para contarle, probablemente le contaban acerca de este tipo de situaciones de sobrevivencia. De hecho, en esa oportunidad, solo de los 28 hombres que estaban ahí, solo él y 4 lograron sobrevivir. Solo él, el padre de Putin, ¿no es cierto? Y también otros 4 hombres más. Su madre, por su parte, es María Ivanova, ¿m? Y hay que decir que ella lo bautizó en secreto en la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿m? Según prácticas, ¿no es cierto?, propias de esa religión, pero esto fue en secreto porque, por supuesto, en la ex Unión Soviética, en el momento en que él nace, ¿no es cierto?, esto era absolutamente prohibido, ¿no? Las prácticas religiosas estaban oficialmente prohibidas. Y hay que decir que, bueno, él desde joven demostró ser un estudiante destacado en general. De hecho, fue seleccionado dentro de los estudiantes para poder, dentro de la ciudad, como uno de los mejores estudiantes, para poder ingresar a posteriormente estudiar en la Universidad Estatal de Leningrado. Y solo para hacer un recorrido muy rápido, hay que decir que este joven, Vladimir Putin, pasó de una infancia pobre, hay que decirlo, él creció en una familia de obreros, posteriormente, ¿no es cierto?, pasó por la universidad, estudiando leyes, y se transformó en un espía, parte de la KGB, del servicio secreto soviético, ¿no?, la KGB. Y posterior a eso, se convirtió en consejero de quinto rango del alcalde, ¿no?, del quinto rango de un alcalde, y finalmente llegó a la presidencia de Rusia. Muy extraña ese trayecto, pero literalmente terminó en la cúspide de este país, de Rusia, de haber sido parte de una familia pobre, de una familia obrera, y de una familia que realmente sufría mucho por las carencias económicas. Nos vamos a ir conversando más adelante, pero este es Vladimir Putin, alguien que se forja de esa manera, con mucho rigor, y que termina convirtiéndose en no menos que un espía y posteriormente en presidente de un país. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombras conversando con Ángelo Palomino acerca de la vida y pensamiento de Vladimir Putin. Como explicaba Ángelo, hemos estado revisando los primeros antecedentes relativos a su biografía, sus inicios, ¿verdad? Desde cómo se configura su familia, dónde él estudia, cómo también, aun cuando hay aspectos, como mencionaba Ángelo, en relación a la pobreza y a la vulnerabilidad social donde él nace, él llega a destacarse, ¿cierto?, como un buen alumno y bueno, así va ascendiendo académicamente, y lo que le permite también una entrada a lo que es ya la arena más política. Algo que importante que también mencionaba Ángelo es en relación a la participación que Vladimir tuvo como agente, ¿cierto?, de la KGB, que, como también mencionaba Ángelo, era la policía secreta, ¿cierto?, que era la Agencia de Seguridad del Estado de la República también,
bueno, en ese tiempo también como una agencia de inteligencia secreta para la Unión Soviética, ¿ya? Y tenía, digamos, como la misma división o contrainteligencia como contraparte al FBI de Estados Unidos. Luego de que cae y se disuelve la Unión Soviética, este servicio también desaparece. Debido a estas carreras de espionaje, donde él también se destaca muy bien en su rol, el que es promovido y también llega a ser jefe de gabinete de diferentes políticos, y también empieza su ascenso con una carrera ya más ejecutiva. Y creo que aquí nos podemos detener un poco al ir analizando para ir entendiendo el pensamiento que hoy día vemos en Vladimir. O sea, es un hombre que es muy estudiado. Yo creo que las últimas 2-3 semanas ha sido flanco de todos nuestros países prácticamente, sobre todo de Occidente. Y están llenas las redes sociales, están llenos los diferentes periódicos, con notas, con documentales, con breves artículos de opinión, en revistas, en blogs, tratando de entender el pensamiento y también el carácter, ¿cierto?, que va a desarrollar Vladimir. Y sin duda hay algo muy importante. Yo creo que este rol que él desarrolla en la KGB como espía va formando en él un cierto carácter, ¿cierto? Primero, en torno a habilidades que él va a ir desarrollando para poder, ¿cierto?, manejar información importante, para transmitir, ¿cierto?, importante. ¿Por qué? Porque el día de hoy, cuando vemos a Vladimir presentarse, realizar los discursos, ¿cierto?, en torno a las acciones que va a hacer, muchas de ellas, si bien uno podría decir, bueno, esto va a suceder a lo otro, él tiene una capacidad del manejo comunicacional muy especial. De hecho, pareciera ser, y así lo íbamos comentando, me parece que en el episodio anterior, cuando lo dedicamos más a Ucrania, y hacíamos una repasada muy por encima en torno a Vladimir, esa capacidad que él tiene, o esa seguridad más que capacidad que él tiene tan fuerte, que no se doblega y que finalmente no teme ante las amenazas y también sanciones que en este momento le está aplicando Occidente. Y es también bien conocido de que Vladimir Putin, hay algo muy claro en él, y es que no teme al Occidente. Ya no le dan miedo las sanciones que están viniendo de parte de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón, Canadá, Australia, sino que persiste en su invasión a gran escala de Ucrania, y situación que ha puesto en un constante sismo y en un estremecimiento, ¿cierto?, de la arquitectura de seguridad y de la arquitectura, digamos, de poder europeo. Y por lo tanto, al él tener, digamos, esa formación como espía, es muy, yo reflexiono sobre esto, pero veo que él también es muy observador. Y también, por lo tanto, él sabe muy bien cuáles son las debilidades, por ejemplo, de Occidente, en torno incluso a estos mismos líderes que hoy día están sentados, ¿cierto?, en los sillones de autoridad, tanto de la Unión Europea como Estados Unidos, y él es muy consciente en torno a que incluso, por ejemplo, de las debilidades que pueden haber en las normas y en los protocolos internacionales, el derecho internacional, etc. Entonces, veo muy bien cómo él desarrolló una mirada muy estratégica, porque aun cuando también tiene formación militar, la mayoría de los rusos, de los varones rusos, desarrollan o son parte del programa de, digamos, de servicio militar después que terminan un cierto periodo educativo también, pero es muy, yo creo que su formación y su participación como en la policía secreta creo que le ayudó mucho a desarrollar habilidades
para poder formarse como un líder político casi implacable. Lleva prácticamente 22 años en el poder. Hay una generación que sería la generación del segundo milenio, del 2000 en adelante, que prácticamente solo ha tenido un presidente o un gobernante durante toda su vida. No puede ver diferentes documentales, todo de cómo la juventud o los millennials, los teenagers de hoy, dicen, yo nací viendo a Putin en el poder, y algunos dicen, quizás muera o quizás en toda mi etapa adulta lo siga viendo, no lo sabemos. Pero sin duda despierta muchas suspicacias, muchas reflexiones en torno a la figura histórica, pero también cómo ha ido evolucionando este líder en el tiempo. Ángelo, ¿cuáles son tus comentarios en torno a esta evolución de este líder político en torno a la figura de Vladimir Putin? Así es, estamos en Historia Sin Sombras conversando sobre la figura de Vladimir Putin, este actual presidente ruso, que ya lleva varios periodos, ¿no es cierto?, en ese cargo, y que pasó de una infancia pobre a ser espía y finalmente presidente, ¿no? Presidente de Rusia, que es el máximo cargo que alguien puede ostentar, ¿no es cierto?, cargo de autoridad dentro de ese país. Y como comentábamos, ¿no es cierto?, esta infancia yo creo que marcó mucho la infancia y su periodo con su familia, sin duda marcó muchísimo a Vladimir Putin, y debe haberlo marcado muchísimo. Yo creo que probablemente, si en algo estamos de acuerdo en general los cristianos, es que en la infancia se establecen fundamentos para la vida. En la infancia se establecen cierta arquitectura emocional, psicológica, conductual, de carácter, que posteriormente se va a manifestar en tu vida adulta. Y salvo que el Señor intervenga, probablemente mucho de eso termina de alguna manera eclosionando, manifestándose, expresándose de un modo u otro en la vida adulta, ¿no? Entonces, y esto es importante decirlo porque uno después se pregunta, bueno, ¿por qué vemos a este personaje, ¿no es cierto?, declarándole la guerra a un país, alguien que se ve de un carácter tan fuerte, alguien que ha sido ampliamente criticado, en general cuando se habla de él, por supuesto, sus rivales lo suelen tildar de narcisista, de megalómano, de autócrata, de autoritario. Hace un tiempo atrás, incluso, dado su carácter indómito, ¿no?, y bien complejo, bien, digamos, rudo, por decirlo de alguna forma, la líder alemana, muy conocida, ¿no es cierto?, ampliamente, Angela Merkel, señaló hace algunos años, siempre ha tenido una imperiosa necesidad de mostrar quién es el más fuerte. Eso dijo Angela Merkel respecto de Vladimir Putin hace algunos años atrás. No solo eso, de hecho, es bien extraña, bien indómita la figura de él, porque por un lado es alguien que incluso se dice así, ¿no? O sea, ha mandado a encarcelar a sus rivales políticos, a exiliarlos, e incluso muchos de ellos han muerto. Hace poco incluso hubo un rival político ruso que fue literalmente envenenado, ¿no? Y por supuesto todos piensan, aunque no hay certeza absoluta de aquello, pero todos tienden a pensar que esto es algo más bien orquestado, literalmente por el Kremlin y particularmente por el líder ruso, directamente por él, ¿no? Eso no hay certeza absoluta, sin embargo, es claro, ¿no es cierto?, que él ha ido desarrollando un perfil bien autoritario, ha desarrollado un perfil en el que políticamente apoya, por una parte, la economía de mercado, la economía libre, pero también amplios aspectos también de economía dirigida, de economía medianamente centralizada, ¿no es cierto?, por el Estado, o más que centralizada, más bien dirigida por el Estado, pero también con amplias cuotas de, insisto, de libertad económica. Él nace, o mejor dicho, más que nacer, se desarrolla políticamente en el periodo de la perestroika, en un periodo de liberalización política y económica de Rusia, donde por supuesto cae la Unión Soviética, y vamos a ir conversando también de esos aspectos y como muchos de esos elementos van marcando su vida, pero hoy vemos a alguien que también exalta los valores nacionalistas, militares y también cristianos.
Y es por eso que es interesante la figura de él. Probablemente podamos ir conversando quizás al final de este episodio respecto de cómo, curiosamente, muchos cristianos veían con cierta inspiración o con cierta valoración al menos a este líder, ¿no? Para muchos era una especie de líder muy relevante porque hasta hace unos años atrás era muy famoso Putin porque no aceptaba los valores progresistas, por ejemplo, de Occidente, ¿no? Él es muy contrario, por ejemplo, a la ideología de género, al aborto, al matrimonio homosexual, entre otras cosas. Y eso le ha hecho valer cierta simpatía, cierta adherencia de parte de grupos conservadores de Occidente y también particularmente de muchos cristianos que han visto en él algo así como una especie de representante de un liderazgo que es al menos valorable en ese plano, ¿no? Y cuando comienza esta guerra, a muchos se les cae, para decirlo derechamente, se les cae el ídolo, ¿no? Se les cae el ídolo político. Pero ¿cómo llegamos ahí? Yo decía que, bueno, la infancia es muy importante, y ahí se construye toda una arquitectura emocional, espiritual, que va a ser fundamental para posteriormente sostener, ¿no es cierto?, a personajes como estos. Hay un libro muy especial de un periodista del New York Times que se llama Stephen Lee Myers, y su nombre, el nombre de su libro, muy sugerente. Se llama El Nuevo Zar, Ascenso y Reinado de Vladimir Putin. Y digo muy sugerente porque le dice el nuevo zar, ¿no? Por supuesto que la Rusia zarista está muy lejos en términos históricos, ¿no? Porque ya no hay un rey ni un emperador en Rusia, pero parece que Putin tiene mucho de eso, ¿no? Con su liderazgo, lejos de ser carismático, bien autoritario, tiene mucho poder. De hecho, durante la 2013 y 2016, Putin literalmente fue nombrado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes. Eso entre 2013 y 2016. El hombre más poderoso del mundo. De este tipo de figuras estamos conversando en Historia Sin Sombras, ¿no? De Vladimir Putin, quien ha sido considerado como el hombre más poderoso del mundo. Eso al menos por la revista Forbes. Claro, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no podría ser, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos? Y la diferencia está en que en los tipos de la respuesta que se le suele dar a esa pregunta dice relación con los tipos de regímenes políticos en los que están ambos mandatarios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos sin duda tiene la economía más poderosa hasta el minuto, más poderosa del mundo, por supuesto en rivalidad con China, que va en ascenso, pero hasta el minuto el país más poderoso del mundo sin duda, como país, es Estados Unidos. Y uno diría, bueno, probablemente su presidente ha de ser el más poderoso, pero algunos responden no, y esa respuesta se debe a que si bien Estados Unidos es más poderoso en términos económicos, en términos militares, en términos de influencia, etc., lo cierto es que Rusia, aun cuando es un país muy poderoso en el mundo, pero menos que Estados Unidos, tiene un presidente que tiene amplias facultades y amplio poder, y mucho más en su país respecto del poder que tiene, por ejemplo, el presidente estadounidense en su propio país. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, ¿no es cierto?, es una democracia y hay una serie de controles, de contrapesos entre distintos poderes políticos, económicos dentro de ese país, versus en Rusia, donde hay una cultura más bien autoritaria y donde Vladimir Putin es un liderazgo prácticamente incuestionable, ¿no? Y quienes han atrevido a cuestionarlo han terminado en la cárcel o muriendo, o incluso, como decían delante, directamente envenenados. De ese tipo de líder, insisto, estamos conversando. ¿Y cómo se desarrolla él? Me gustaría remitirme a poder comentar este texto de Steve Lee Myers, El Nuevo Zar, Ascenso y Reinado de Vladimir Putin, que señala lo siguiente. Dice, el padre de Vladimir era taciturno y severo. Taciturno significa callado, tímido, o más que tímido en realidad, más bien callado o habitualmente silencioso, ¿no? El padre de Vladimir entonces era silencioso, muy callado y muy severo, ¿no? Atemorizante incluso para las personas que lo conocían bien. La experiencia de guerra del padre, quien había sido soldado, como había relatado anteriormente, particularmente la cojera que arrastró toda su vida y que siempre parecía empeorar cuando el clima se volvía frío, dice Myers.
Claramente dejó una fuerte impresión en su hijo. Tras la guerra, Vladimir padre continuó trabajando en la fábrica Yegorov, en la avenida Prospekt de Moscú, que construía los vagones de pasajeros para los ferrocarriles y metros del país. Era miembro del Partido Comunista y se convirtió también en representante del Partido de la Fábrica. Era un burócrata comunista de extracción obrera que aseguraba rigor, lealtad, disciplina y más que nada cautela. También señala lo siguiente, dice, el empleo del padre de Vladimir le aseguraba derecho a un cuarto individual, 16 metros cuadrados, en un decrépito piso comunitario de una quinta plaza en lo que había sido un elegante edificio de apartamentos del siglo XIX ubicado en el número 12 de la calle Baskov, no muy lejos de la avenida central de Leningrado, y también cerca del canal Grivodova. Los Putin se mudaron allí en 1944 y tras la guerra debieron compartir ese espacio confinado con otras dos familias. Vivirían allí durante más de 2 décadas. El piso no tenía agua caliente ni bañera. Un corredor sin ventanas hacía las veces de cocina comunitaria, con un único fogón de gas frente a una pila. El váter estaba en un armario incrustado contra el hueco de la escalera. El apartamento se calentaba con una estufa de leña. Este era el ambiente entonces donde creció Vladimir Putin. Y dice, al igual que su esposo, María tenía una educación limitada. A solo 10 días de cumplir 41 años, nació Vladimir. Luego de tanto sufrimiento y pérdida, trató a su hijo como el milagro que parecía ser. Tuvo varios empleos menores, limpiando edificios, lavando tubos de ensayo en un laboratorio y repartiendo pan. Todos ellos trabajos que le dejaban más tiempo para ocuparse, le dejaban más tiempo para ocuparse del niño. Sin embargo, una pareja mayor habitaba un cuarto del piso compartido. El otro lo habitaba una familia judía practicante con una hija mayor, Java. El joven Vladimir, el único niño en la vivienda comunitaria, recordaría con afecto a esa pareja mayor con quien pasaba tanto tiempo como con sus padres. Se convirtieron en abuelos sustitutos y a ella la llamaba Baba Anja. Ella, al igual que su madre, profesaba una honda fe religiosa. Su madre, por supuesto, como había comentado, profesaba la fe cristiana ortodoxa rusa, mientras que en este caso Baba Anja, que eran una especie de abuelos sustitutos, practicaban su fe judía. Continúa entonces este periodista señalando lo siguiente: como Vladimir contaría más adelante, el 21 de noviembre, cuando tenía 7 semanas de vida, Baba Anja y María caminaron 3 manzanas en el frío invernal hasta la Catedral de la Transfiguración, un monumento amarillo del siglo XVIII construido en el estilo neoclásico de muchas iglesias de la ciudad, y allí secretamente bautizaron al niño. Él era un vástago del proletariado, no de la élite política o de los intelectuales soviéticos. Solo después, en retrospectiva, tomaría conciencia de las carencias de su infancia. Las escaleras al 5.º piso estaban marcadas de agujeros y eran fétidas y penumbrosas. Olían a sudor y a col hervida. El edificio estaba plagado de ratas que él y sus amigos perseguían con palos. Creció dentro del abrazo protector, sino abiertamente cariñoso a sus padres, que habían sobrevivido por milagro y que lo harían todo por asegurarse de que su hijo también sobreviviera. Sin embargo, recuerda Vera Gurevich, una maestra de esa escuela, no había besos, no había besos, no había gestos sentimentales de ese tipo en su casa. Esta es una visión entonces de la infancia de Vladimir Putin de parte de Steve Lee Myers, ¿no? Periodista del New York Times, escritor de El Nuevo Zar, Ascenso y Reinado de Vladimir Putin. Otra biografía de otra autora señala algo muy distinto, con datos similares, ¿no es cierto? Señala algo diferente. Y ella dice, mejor dicho, que Putin creció en medio de un caos emocional, con padres que apenas pudieron cuidarle por los trabajos que desarrollaban, y de hecho pasó parte de su infancia junto con estos, llama ella, viejos judíos, que lo trataron como un hijo, y eso generó un rumor, ¿no? El rumor de que Putin fue abandonado a los 9 años y que nunca conoció a su padre. Según esta versión, entonces, Putin creció sin la figura del padre.
Esta es una de las versiones que existe, junto con, insisto, la otra versión de Steve Lee Myers, ¿no? En cualquier caso, la infancia de Putin estuvo lejos de ser una infancia fácil, ¿no? Una infancia muy compleja, llena de carencias, no solo físicas, al parecer también de carencias emotivas, ¿no? De carencias de amor, por decirlo directamente, ¿no es cierto?, de quienes eran sus padres, y sin duda quienes no eran sus padres, ¿no es cierto?, quienes eran esta pareja de ancianos judíos, también cumplieron un rol muy importante para su vida. Creo que esos elementos dan lugar a configurar un panorama un poco más claro respecto de la vida de Vladimir Putin. Saray, ¿qué tal si vamos con tus comentarios ahora, por favor? Estamos en Historia sin Sombra, conversando acerca de la historia y el pensamiento de Vladimir Putin. Recientemente, Ángelo nos comentaba aspectos sumamente interesantes en relación a cómo fue su crianza, cómo fueron sus primeros años y el contexto en el cual él va creciendo, ¿cierto? Una Rusia también bien golpeada, también por podríamos decir, los fracasos también del régimen político en el que estaba imperando en ese momento, pero que ya venía un declive. De hecho, es tan así, y Ángelo lo va confirmando a través de los datos, ¿cierto? Y reflexionando en torno a cuáles habrán sido los gatillantes para tener ese impulso de poder levantar a Rusia, ¿cierto? De ese estado de descuido o de decadencia muy, muy diferente a ese gran imperio que conocimos en algún momento a principios del siglo XX, de la época de los zares, ¿verdad? Donde Rusia tenía un poder dentro de este tablero político internacional, donde se movía la prominencia del poder, un rol importante. Luego de los cambios que va sufriendo la revolución rusa, cómo se va rearmando, ¿cierto?, un sistema político en base también a una ideología también muy fuertemente comunista, la conformación posteriormente de la Unión Soviética y todo lo que se generó Guerra Fría, vemos a un niño, ¿cierto?, que vive las consecuencias de todas estas situaciones de grandes poderes que ocurren sobre él. Y él va formándose y sin duda debe haber sido una etapa que marcó y tomó importante antecedente para las decisiones que él iba a tomar en su juventud. Tan así que yo quisiera un poco comentar acerca de, tomando esto que recién nos narraba Ángel en relación a la vida, ¿cierto?, de Putin, cómo hoy día, ¿cierto?, haciendo como este reflejo ya de su vida y su mandato, ¿cierto?, a partir de los años 2000 hasta la fecha, cómo él ha ido consolidando un liderazgo que hoy día se le define como putinismo, ¿ya? No es simplemente el gobierno de Vladimir Putin, sino que es putinismo, y se le define como un sistema político de Rusia, también formado obviamente por el liderazgo de Vladimir Putin, pero que se caracteriza por la concentración de poderes políticos y financieros provenientes de un total de 22 agencias gubernamentales, y que, bueno, van a tomar posesión en este gran aparato, ¿cierto?, de Estado. Algunas características, por ejemplo, destacadas que han hecho algunos publicistas y periodistas en torno al putinismo, por ejemplo, número 1, culto a la personalidad de Putin, que ha sido creado a través de la glorificación de los medios de comunicación, donde se le presenta la imagen de él como un héroe nacional. ¿Por qué héroe nacional? Porque Vladimir Putin, dentro de sus primeras reformas y dentro de su primera campaña también electoral, era poder, como les decía hace breve, engrandecer y levantar una vez más a esa Rusia que hace décadas, años anteriores, había tenido gran renombre internacional. Por lo tanto, también tiene un fuerte poder presidencial, ¿cierto? En comparación con otros tiempos
tiene un fuerte también control estatal de la propiedad, sobre la propiedad. También se le dice que tiene elementos de nepotismo y también tiene una dependencia de los Silovitsky, que son personas de varias docenas de agencias de seguridad, muchas de las cuales trabajaron con Putin antes de llegar al poder, y que también, por lo tanto, le provee de una cierta régimen, cierto, bien coercitivo, bien cerrado en ese sentido. Hay algunos documentales que muestran cómo hay algunas ciudades en Rusia que prácticamente están cercadas, ¿cierto?, a nivel tan... no solamente de forma metafórica, sino que realmente cerradas, muy protegidas con mucha seguridad. En cuanto a la aplicación de la justicia selectiva, subjetivamente selectiva es la aplicación a la ley, en base a este eslogan que ellos dicen: todo es para los amigos, la ley es para los enemigos. También su sistema es relativamente liberal, pero a la vez carente de transparencia en relación a las políticas financieras y fiscales. Por otro lado, en términos a la tecnocracia, dice que tiene un control muy manual y con un técnico nivel débil de gobierno, que no tiene un peso político en sí, pero exacerbado en cuanto a control real del país desde la administración presidencial. Estamos hablando de un control totalmente centralizado, donde el secreto de poder es máximo y las tomas de decisiones son realizadas tras bastidores. Por otro lado, también hay una adversión de las autoridades a la libertad de expresar su opinión, a la censura, que ha sido muy criticado, digamos, por los medios, sobre todo por la prensa, y en relación a la relación con la Iglesia, dice que mantienen relaciones estratégicas con el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, donde también hay intereses de propiedad de la Iglesia y de una política de promoción de la clericalización de la sociedad. En términos internacionales, el punitismo se caracteriza por la nostalgia de la época soviética, ¿ya?, y un deseo de recuperar la situación cuando la Unión Soviética compitió en igualdad de condiciones con Estados Unidos en materia de política internacional. La energía se utiliza como un instrumento de política internacional, la llamada diplomacia de tuberías, que justamente son las amenazas que últimamente han estado realizando los países, ¿cierto? Digamos, las potencias más grandes del mundo, Estados Unidos, y entre otros, con miras de poder generar un freno, ¿cierto?, en el avance de Rusia. Pero todas estas características que hemos estado leyendo en torno al punitismo, como les decía, surge, digamos, dentro de estos 22 años de mandato, de gobierno de este presidente, pero sin embargo viene como consecuencia también del fracaso de esta construcción, de esta transición, ¿cierto?, de una Rusia que venía de una disolución de la Unión Soviética, tratando también de tomar reformas mucho más liberales o más occidentales, de influencia más occidental, pero que terminan, ¿cierto?, en los años 90 generando potentes y graves crisis económicas. Y eso fue lo que principalmente gatilló, como mencionaba Ángelo, en que gran parte de la sociedad rusa viviera, o de la juventud y la infancia, durante ese periodo y anterior también, profundas carencias. En términos de alimentación, también carencias en términos de salud, de bienestar social. Por lo tanto, el hecho de que Vladimir se levante, ¿cierto?, como una figura, como un héroe nacional, toma mucho peso y mucha importancia. Por eso es que Ángelo también nos ha comentado en otras oportunidades también en el programa, de que lo que hoy día vemos en la figura de Vladimir, más que un líder con una cierta ideología, es un líder que quiere posicionar por sobre todo el espíritu nacionalista. Y también un poco llamando a colación la bibliografía que Ángelo comentaba, ¿cierto?, tomando esta impronta de un zar, de volver a recuperar esa era gloriosa.
Algo que también me llama mucho la atención, como íbamos comentando hace un poco, era en relación, ¿cierto?, a esta figura, esta relación que se da entre Vladimir también y la iglesia, ¿cierto? Como decía, un poco traer como una sociedad un poco de nuevo, como, no sé si la palabra correcta es que cristianizar, o ahí decía clericizar la sociedad, clericalizar la sociedad rusa, debido a esta fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto?, que ha sido histórica sobre el país, pero también sobre los principios que guardan. La vez anterior, en el programa anterior, comentábamos acerca de qué significaba el credo de la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto?, y que ellos también tienen digamos, este relato de ser una iglesia devota, ¿cierto?, y que trata de proteger y conservar con total fidelidad, ¿cierto?, el credo apostólico, incluso más, siendo mucho más riguroso, ¿cierto?, que los ideales religiosos occidentales, católicos y protestantes, ¿ya? Entonces, en base a eso, podríamos decir que si bien está, ¿cierto?, esta situación de lo que va desarrollando Rusia, ¿cierto?, ese ímpetu de recuperar la gloria, creo que caen en quedarse demasiado en una mente en el pasado y no mirar, ¿cierto?, ver o escuchar al Señor, digamos a nivel macro, estoy pensando en la nación, qué es lo que tiene de aquí hacia adelante, qué es lo fresco que tiene, sino que se quedan enfrascados, ¿cierto?, en la historia. Hay capítulos históricos que ellos aún no han podido superar, quizás en el corazón de la nación, y que yo también lo veo en la figura de Putin. Por eso Ángelo tal vez nos iba comentando con tanto énfasis la infancia. Hay cosas que tal vez él como persona no ha logrado superar en su corazón, en su infancia, en su historia personal, pero que también lo eleva a la no superación en la memoria histórica de la nación. Han habido marcas muy profundas, ¿cierto?, de fracaso, de rechazo, de pérdida, ¿cierto?, de esperanza, y buscando poder alcanzar y timonear y buscar una dirección que saque, ¿cierto?, de este pozo de desesperación o de desesperanza, lo hacen a través de elementos que, juntándolo entre sí, como les comentaba acerca del punitismo, van teniendo esa lógica más de un totalitarismo, que también evoca épocas pasadas, pero que puede ser muy peligroso. ¿Qué nos puedes comentar, Ángelo, esto? Y también, bueno, también llevándonos a las últimas reflexiones en torno a lo que es la figura de Vladimir y también su pensamiento político, lo que hemos ido conversando. Sí, sí, efectivamente, bueno, uno puede ver en la vida de Vladimir Putin varios elementos que son muy interesantes. Él, lo habíamos mencionado, él estudió leyes en la Universidad Estatal de Leningrado. Desde ahí ya tuvo acceso, tuvo relación con líderes políticos de la era de la perestroika en Rusia. Y no solo eso, sino que incluso algunos biógrafos señalan que justamente en esa escuela, la Escuela de Leyes, él ya había tenido su primer contacto con la KGB. En 1975, de hecho, hasta 1991, un periodo de 16 años, él de hecho fue parte, al comenzar su vida profesional, fue parte de justamente de esta organización de la KGB, que significa Comité de Seguridad del Estado, ¿no? Por supuesto, todo en ruso, KGB. Parte, ¿no es cierto?, de la antigua Unión Soviética, y allí alcanzó el rango de teniente general. Esto es parte, ¿no es cierto?, de la policía secreta de la Unión Soviética. 16 años trabajando en ello, ¿no? Un periodo no menor de su vida, de su juventud, de buena parte de su adultez, trabajando como espía, ¿no?
De hecho, de 1985 a 1990 él fue agente de la KGB en Dresden, Alemania, ¿no? En la Alemania Oriental. Es decir, la parte de Alemania que había sido dividida, ¿no es cierto?, tras el muro de Berlín y que correspondía más bien al área de influencia soviética, ¿no? A la Alemania Oriental. Y allí asumió la identidad de un traductor y controló la lealtad de los diplomáticos soviéticos en ese lugar. Y un episodio muy interesante de su vida lo vive justamente en 1989, precisamente tras la caída del muro de Berlín. En ese entonces, justamente, al darse este proceso histórico, ¿no es cierto?, de la caída del muro de Berlín y esta pérdida, ¿no es cierto?, de esta división que existía en Europa Central, particularmente en Alemania, dividiéndola, ¿no es cierto?, en dos, una masa enfurecida de alemanes del Este, después de haber ido a destrozar oficinas de la Stasi, se dirigieron a la KGB, justamente también para hacer lo propio, ¿no?, para destruir las oficinas de esta agencia de policía secreta rusa. Y Putin pensó, por supuesto, que si ellos entraban, descubrirían quiénes habían sido, ¿no es cierto?, los espías y quienes habrían descubierto otros datos más respecto de su trabajo y respecto de lo que estaba haciendo allí la KGB. Así que lo que hizo Putin con un micrófono literalmente fue enfrentarse a esa multitud de manifestantes y les dijo que si entraban les dispararía. Por supuesto que esto era locura, ¿no es cierto?, en ese minuto. Y dado esta reacción de él, con tanto, digamos, carácter, el poder pararse y defender, ¿no es cierto?, el lugar de su trabajo, con esta amenaza, lo que hicieron, por supuesto, los manifestantes fueron retroceder e irse. Se retrocedieron y se fueron. Posteriormente, tras el colapso, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética en 1991, él se retira, ¿no es cierto?, con un rango de coronel y en el 94 él se convierte en vicealcalde de San Petersburgo. Por lo tanto, se empieza a trabajar, ¿no es cierto?, en tareas más bien de carácter municipal. Posteriormente, en 1996, fue nombrado militar en jefe adjunto del Kremlin, con Boris Yeltsin. Yeltsin es el primer presidente ruso elegido democráticamente. Luego, en el 98, Putin finalmente termina coronándose en la cúspide del poder político porque Yeltsin lo nombra jefe del FSB, el nuevo servicio secreto, que es un organismo sucesor, ¿no es cierto?, de la KGB. Además de eso, en 1999, en este crecimiento vertiginoso, un año después, ¿no es cierto?, Yeltsin nombra a Putin primer ministro. Y no habían pasado ni siquiera 10 días en su cargo y Putin lanzó la Segunda Guerra Chechena. Así que evidentemente eso ya fue generando y perfilando a ojos de la opinión pública el perfil de un tipo duro que parece que no andaba con rodeos, sino que directamente actuaba. Luego, a muy poco tiempo, a finales de 1999, ese mismo año, Yeltsin anuncia su retiro, y por lo tanto se pone fin, ¿no es cierto?, al primer presidente de Rusia, mientras que Yeltsin nombra a Putin nuevamente como presidente interino, quien posteriormente gana las elecciones y se convierte en presidente de la Federación Rusa en el año 2000. Así que él comienza su primer mandato de 2000 a 2004 y lo que hace es tratar de algún modo de poner orden en el país, ¿no? Trata desde un cierto anticomunismo, recuperar ciertas esencias del régimen, de un régimen difunto. Hay una especie de culto, ¿no es cierto?, a su personalidad, como lo que ya conversábamos con Saray, ¿no es cierto? Se exige una obediencia absoluta a su régimen, se establece una especie de militarismo, y por lo tanto hay, por supuesto, dificultades para que uno pueda hablar con mucha claridad de que en Rusia hay una democracia, ¿no? Hay más bien una especie de democracia aparente, pero que no es sustanciosa, ¿no? Él tiene un segundo periodo como presidente hasta el 2008, pero posteriormente termina, ¿no es cierto?, Dmitry Medvedev como presidente, dado que él no podía postularse nuevamente como tal. Y luego de este periodo intermedio, él vuelve a aparecer
en un, digamos, tercera presidencia desde 2012 en adelante. Y desde ahí hasta ahora no ha desaparecido, ¿no es cierto?, como presidente de Rusia. De hecho, se aprobó hace poco tiempo atrás la posibilidad de que él pueda volver a ser reelecto, así que al parecer está difícil de que él pueda salir de la presidencia del país, especialmente en un país que tiene una especie de popularidad bien alta. Él trata de encarnar de alguna forma una especie de imagen de hombre alfa, por así decirlo, una especie de imagen masculina que por supuesto evidentemente no es la adecuada ni es la correcta ni es la que uno puede encontrar en la escritura, pero ese tipo de imagen es el que trata de manifestar. A él se le ve cazando, pescando, se le ve montando a caballo sin camisa. No solo eso, él trata de cultivar esa imagen porque si bien es muy callado, no suele dar entrevistas, sí trata de algún modo, al parecer, de esparcir este tipo de imagen, ¿no? Además de eso, cuenta con un cinturón negro en karate, sabe también de sambo, si bien, insisto, se conoce bastante poco de él, sí hay una figura bien extraña porque trata de dar la imagen de alguien muy poderoso, de alguien con un carácter fuerte, y además de eso, es muy extraño, ¿no?, lo que pasa con él, porque cuando se le ve con personas, se le ve muy parco, ¿no?, con un rostro muy, digamos, sin mucha expresión, poco expresivo, pero eso cambia cuando aparecen animales en la escena, ¿eh? Cuando está, de hecho, cerca de animales, por ejemplo, caballos, tigres, osos, perros, etc., se le ve mucho más feliz, más relajado, se le ve muy distinto, ¿no? Pareciera que en esos instantes a Putin se le escapan los sentimientos, esboza sonrisas, a diferencia de lo que pasa con las personas, ¿no? Él con las personas es muy apático, al parecer, ¿no es cierto? Al menos su rostro es poco expresivo. Y este es entonces Vladimir Putin, ¿no? Una persona muy, personaje muy interesante y que hay que decirlo, ¿no? Fue referente, o al menos tuvo muchos adherentes en Occidente a causa de este supuesto cristianismo que él representaba, ¿no? Esta vuelta a las tradiciones. Pero, hay que decirlo, nuevamente aquí hay un uso por parte de él, al menos esa es mi impresión, esa es la lectura que uno puede hacer. Hay un uso del cristianismo, al igual que ha pasado también en Estados Unidos, ¿no? Con la idea de hacer a América grande de nuevo. Putin representa, por su parte, lo mismo, ¿no? Un uso del cristianismo y de la religión, y de sus símbolos, y de sus sacramentos, y de todos los aspectos rituales para nuevamente volver a una especie de tradición anterior, para engrandecer nuevamente a Rusia y volver a ser una especie de imperio. Eso es lo que al menos uno ve en Putin, en quien tuvo una infancia muy difícil, y que cabe decir, si que tal vez no lo dijimos antes, sus dos hermanos mayores, nacidos durante 1930, en la década de 1930, fallecieron a pocos meses de nacer. Esa es la vida, obra y política de Vladimir Putin. Sin duda, ya que estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de este episodio, aprovechar también de poder despedirnos de cada uno de nuestros auditores y agradecer su fiel sintonía. Esperamos que de verdad este episodio haya sido revelador, haya sido en muchos casos también aclarador respecto de, y brinde muchas luces sobre este personaje que hoy día está marcando la historia y la pauta a nivel global. Estamos terminando nuestro programa de Historias sin Sombras. Muy agradecida una vez más de compartir junto a Ángelo de este episodio especial también para poder ayudarnos como hermanos, ¿cierto? Como cristianos a entender a la luz, ¿cierto?, de la historia, pero también de la revelación del Espíritu, lo que está aconteciendo en nuestras naciones. Estamos viviendo días históricos, días que probablemente los pequeños niños de hoy día, en unos años más, tendrán que estudiar para rendir exámenes, para entrar a la universidad o para graduarse. Temáticas que van a tener que estudiar los que están en licenciatura de Historia o Humanidades, y van a ser hechos totalmente estudiados para poder tomar decisiones. El mundo está cambiando,
nos acercamos a la nueva era, lo sabemos así, como hijos de Dios, y en medio de lo que está ocurriendo, el Señor nos hace resplandecer. Bueno, queremos pasar a los recomendados, ¿cierto? De esta semana. Hay varios libros que estuvieron ahí dando vueltas, ¿cierto? En este episodio. Pero yo quiero, en relación a biografías, quisiera poder apartar 4, ¿ya? Uno tiene que ver, se llama Rusos de Putin, postales de una era de orgullo nacional y poder implacable, de Hendy Pomereinik, ¿cierto? Que da a entender un poco a través de la historia y el relato de las personas que rodearon a Putin, ¿cierto? En diferentes partes de historia, cómo ha sido su devenir. Y el libro que también mencionaba Ángelo, El nuevo zar, Ascenso y reinado de Vladimir Putin, de Steve Lee Meyers, ¿cierto? Publicado en el 2012 por Steve Lee, que trabajaba en el The New York Times desde 1989. También relativo también a este último tema, el libro El zar soy yo, la impostura permanente desde Iván el Terrible hasta Vladimir Putin, de Claudio Ingerflom. Digno de poder revisar totalmente, porque no solamente liga la figura, digamos, de Vladimir como figura histórica, sino que hace esta conexión, ¿cierto? Pasando por los zares hasta la Unión Soviética, hasta llegar a entender cómo los procesos históricos van generando, ¿cierto? Estos líderes políticos tratando de arrimar, ¿cierto? Y de construir política o poder o expansionismo y poder revivir glorias pasadas y futuras glorias. Así que ese ha sido nuestro programa del día de hoy. Dar gracias a cada uno de ustedes. También poder motivar a los hermanos a poder continuar levantando oración e intercesión por estas 2 naciones, Ucrania y Rusia, también por Europa, por Occidente, Oriente, porque estamos en una época de cambio. Sin embargo, el Señor nos puso como lámparas en estos tiempos. Ángelos, tus últimas palabras. Agradecido, como decía hace un momento atrás, de cada uno de nuestros auditores y por supuesto del espacio que nos dan para poder escucharnos con estas historias tan reveladoras, y esperamos que así lo sean, esclarecedoras, que traigan luz en medio de las distintas perspectivas que uno a veces tiene, ¿no? Yo lo mencionaba antes, pero a veces se le solía ver, ¿no es cierto?, a Putin como un líder, de alguna forma un líder político que daba cabida o valoración al cristianismo, y en realidad más bien, desde mi impresión, hay una especie más bien de utilización del cristianismo con fines nacionalistas políticos, y por lo tanto debemos también cuestionar eso, ¿no?, y mirarlo de una perspectiva distinta. Así que muchas gracias por su compañía en este episodio. Eso ha sido por hoy, estimados y queridos hermanos y amigos. Nos vemos en un siguiente episodio de Historias sin Sombras. ¡Chao! Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.